La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 29 dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bienvenido seas tú a esta semana de estudio de la palabra de Dios, semana con mensajes de esperanza titulado Jesús venció. Porque tenemos la plena seguridad de que todo, absolutamente todo lo que el ser humano puede sufrir, todo lo que el ser humano puede experimentar, como el llanto, el dolor, la tristeza y un sinnúmero de cosas que lastiman nuestras vidas, todo puede ser solucionado por Jesús, porque Él venció. Jesús venció y esa es nuestra gran esperanza. Allí donde tú estás, acompáñame en este momento a hacer una breve oración. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, y tu palabra dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, gracias porque hoy sentimos que esta promesa se cumple, y en esa seguridad nosotros queremos recurrir a ti para que nos ayudes a entender tu palabra. Nos ayudes a entender, Señor, lo que quieres decirnos. Nos ayudes a entender y aceptar a ese Jesús que puede, ese Jesús que venció a la muerte, a ese Jesús, Señor, que también quiere vencer en nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Había finalizado una campaña de evangelismo hace algunos meses, y después de predicar un mensaje que tituló Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer, una persona se me acercó, una joven se me acercó para decirme o para expresarme una de las preguntas más realizadas por la humanidad. Pastor, ¿por qué si Dios tiene poder y puede hacer todo, porque es todopoderoso, como usted mencionó en su mensaje, ¿por qué Dios no puede impedir que la gente sufra? ¿Por qué Dios no es capaz de alivianar o de ayudar a la gente que sufre hambre y sufre dificultades y pierde un ser querido? Y mientras ella me decía esto, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y su semblante cambió para cambiar su voz y decir con desesperación lo siguiente: porque, pastor, me decía, ¿dónde estaba Dios cuando yo perdí a mis padres a causa de la pandemia? Me decía ella que perdió a su papá, a su mamá, incluso a sus hermanos mayores, y ella se quedó exactamente sola a los 17 años. Y ella me decía: pastor, ¿dónde estaba Dios cuando yo recorría y caminaba las salas del hospital y buscando camas o buscando un balón de gas, de oxígeno, para que mi padre pueda sanar o mis hermanos puedan tener oxígeno? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía que, después de la muerte de mi familia, después de la muerte de ellos, yo tenía que buscar dinero y tener que trabajar y hacer cosas que jamás imaginé hacer? Cosas terribles, penosas y tristes, con tal de conseguir dinero para poder pagar las deudas a causa de todo lo que había sucedido por la pandemia, me decía ella. Y saben, mientras ella me preguntaba eso, yo también pensaba para mí y me preguntaba también lo mismo. Y sin embargo, aunque ella no podía entender la magnitud de las cosas y esas cosas difíciles, yo recordaba ese texto que acabamos de leer: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, dice la Biblia. ¿Cómo es que se originó el mal? ¿Cómo es que se dio el mal en este mundo? ¿Cómo es que hoy por hoy tú puedes ver a padres lastimando a sus propios hijos, abusando de ellos? ¿Cómo cómo podemos entender a personas que son capaces de quitarle la vida a otro ser humano con tal de robarle un celular o con tal de robarle un dinero? ¿Cómo podemos entender la maldad de este mundo? ¿Cómo podemos entender
a un hijo que es capaz de hacerle daño a su propio padre con tal de quedarse con un pedazo de tierra, un pedazo de terreno, de una construcción, una vivienda. Este mundo está cada vez de capa caída y es constante la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿O por qué ocurren tantas cosas? Y sabes, van a haber preguntas como esas y muchas. Y mientras esa joven me preguntaba, también recordaba que en algún momento, seguramente como tú, yo me hice esa pregunta. El problema es que muchas veces vamos a lugares equivocados a encontrar esa respuesta. Vamos a lugares equivocados o a libros o a filosofías, a personas a encontrar esa respuesta a esa pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. Y cuando leemos este texto, realmente nosotros nos ponemos a pensar, ¿y si Dios creó todo y todo era bueno en gran manera, cómo es que se originó el mal? Y saben, esta pregunta de por qué existe dolor y por qué existe sufrimiento, por qué existe tanta maldad, es una pregunta que tiene una respuesta simple. Es una pregunta compleja, pero tiene una respuesta simple. Aunque esa respuesta simple sea difícil de entender, porque justamente la Biblia, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice que es un misterio, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Piensa, esta es una pregunta muy difícil, pero que tiene una respuesta muy simple, aunque es difícil de entender porque es un misterio. Y sí, es un misterio porque por más respuesta que nosotros encontremos en la Biblia, porque les dije, su respuesta es sencilla, es simple, pero es difícil de entender, porque tendrías que haber perdido un ser querido, porque tendrías que haber perdido un padre, o tendrías que haber perdido tu propio hijo, para poder quizás entender la magnitud de lo que significa el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, las deudas, la miseria. Por eso la palabra de Dios es el único libro, es el único lugar a donde nosotros podemos recurrir y encontrar respuesta a todas esas inquietudes, a todas esas interrogantes. Yo le decía a aquella joven, aunque no podamos entenderlo hoy, aunque es difícil de explicarlo y de entenderlo porque es un misterio, quiero que sepas en primer lugar que Dios no es el causante del dolor, no es el causante de la miseria, no es el causante de la muerte. Todas esas cosas se originaron a raíz del pecado, y el pecado por la maldad, es decir, por alguien que inició todo. Y para entender eso quisiéramos abrir la Biblia allí en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 en adelante. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Hijo de hombre, levante endechas, sí, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Sello de la perfección. ¡Qué tremendo! Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fue hallado en ti maldad. La palabra de Dios nos dice, al igual que Génesis capítulo 1, versículo 29,
que Dios creó todo y todo era bueno en gran manera. Así también cuando Dios creó a este ser angelical llamado Lucifer, dice allí la Biblia, ¿sí?, que significa portador de luz. A él lo creó, a este ángel, a este querubín protector, lo creó, dice, perfecto, lleno de hermosura, sabio, acabado, dice, en hermosura. Te puse en el monte de Dios y dice, estuviste, tu vestidura estaba, dice, decorada de piedras preciosas y tenías a tu cargo, dice, cuando fuiste creado con instrumentos musicales. Oh, amigos, Dios, al igual que Génesis 1:29, creó todo bueno en gran manera. Y aquí también, cuando Dios creó a este ángel, este querubín, lo creó de esta manera, lo creó perfecto, sabio, lleno de hermosura. Pero justamente a causa de eso, a causa de su hermosura, a causa de su sabiduría, a causa de lo que él representaba, él se vio tan hermoso que también, según Isaías capítulo 14, él también quiso y se miró y él se vio que era tan grande, tan bueno, tan perfecto, y dijo que también podía ser igual o superior a Dios. Fue allí que él originó el mal en su corazón. Es un misterio, les dije, pero el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este es un misterio ciertamente, sin embargo, dice que a causa de sus contrataciones. La palabra contrataciones, allí en el original hebreo, viene de la palabra rekuliah, que tiene que ver con mentiras, con tratos fraudulentos, con estafas incluso. Es decir, que el enemigo allí en el cielo, este querubín perfecto, lleno de sabiduría, comenzó a decir mentiras, a estafar, a engañar, y eso es importante. Esto es importante que nosotros recordemos que esta es su característica quizás más notable en su estrategia para atacar, para confundir a las personas, la mentira, el engaño. Él, dice la Biblia, es padre de la mentira, es mentiroso desde el principio. ¿Sabes una cosa? Alguna vez escuché decir así a alguien, ¿no?, que por la mentira, por una relación mentirosa y de engaño, destruyó su familia. ¿Sabes que la mentira tiene que ver directamente con Satanás, con el enemigo? ¿Cuántos matrimonios se han arruinado por la mentira? ¿Cuántas economías se han arruinado por la mentira, por una estafa? Y el enemigo es el padre de la mentira, es mentiroso desde el principio. Él comenzó a engañar en las cortes celestiales, a engañar, no solamente a engañarse él, sino a engañar a los demás ángeles, diciendo que Dios era injusto, que Dios era un Dios autoritario, un Dios inclemente, un Dios que no les daba la libertad correcta. Y tristemente fue por la libertad que Dios les dio a todos que en este caso, que Lucifer decidió apartarse de Dios, decidió tomar el camino equivocado, decidió seguir sus propios deseos, decidió él hacer caso a su orgullo para finalmente terminar en la ruina. Oh, amigos, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Por eso es que una de las estrategias que el enemigo usa hasta hoy es que cuando vemos el dolor, cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos a alguien que está padeciendo una enfermedad incurable como el cáncer. Hace algunos días supe de una persona que tenía apenas 37 años y tenía cáncer al estómago. ¡Qué terrible! Esa persona que está
delgada a causa de la enfermedad. Una persona joven, una persona saludable aparentemente, que de la noche a la mañana en unos cuantos meses comenzó a decaer físicamente. 37 años, una persona joven, llena de vida. Hoy está siendo lastimada por esta enfermedad terrible como el cáncer. Y cuando uno está en sus momentos de dolor, en sus momentos de tribulación, de tristeza, uno a veces es tentado a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de malo yo? Y nunca echamos la culpa al enemigo. Nunca echamos la culpa, ¿por qué Satanás te ensañas contra mí? ¿O por qué diablo me haces daño y creas esta enfermedad? No, la mayoría de personas, es interesante que la gran mayoría de personas, por no decir todas las personas, en algún momento, incluso yo en algún momento cuando estuve en momentos difíciles, con dolores y con situaciones complicadas, no busqué respuesta o no eché la culpa al enemigo, al pecado, al mal, sino que todo mi sufrimiento, mi angustia, canalicé a alguien. Dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice de malo? Y es que la estrategia del enemigo es distorsionar, como en el cielo, distorsionar la mentira. Distorsionar con la mentira, quiero decir, distorsionar el carácter de Dios. Amigo, es posible que cuando haya dificultades económicas, estaré hablando para alguien, por ejemplo, que está justamente hoy rechazando llamadas del banco porque no puede pagar sus letras. Alguien me decía, pastor, ni vendiendo todo lo que tengo podría pagar mis deudas. Ni vendiendo todo lo que tengo podría pagar las deudas que tengo porque son demasiadas. Alguien me decía, pastor, si no fueran por las tarjetas de crédito, literalmente yo no viviría. Porque las tarjetas me alivianan y sin embargo también soy consciente de que van creando como una bola de nieve que va haciéndose más grande a tal punto de que yo no sé más dónde salir. Hay dolor, hay sufrimiento, pero la estrategia del enemigo es que tú eches la culpa a Dios cuando Él fue el causante del dolor. Dios quiere tu felicidad. Dios quiere tu plenitud. Dios quiere que tú vivas bien, tranquilo, que duermas tranquilo, con la conciencia tranquila, que vayas a tu casa y te acuestes y descanses y duermes como se dice, duermes como un bebé, tranquilo y plácidamente. Pero hay alguien que está interesado en que tú no vivas una vida así, que tú vivas una vida en desgracia, en rencor, en sufrimiento, en que no puedes conciliar el sueño, en que tengas que tomar todavía calmantes o fármacos para poder al menos conciliar el sueño. ¿Sabes? Hace algún tiempo conocí una persona que me decía, Pastor Heisen, es triste con lo que pasa conmigo, porque no entiendo cómo es que yo, habiendo conocido a Jesús toda mi vida, él era hijo de un pastor evangélico, dice, habiendo conocido a Jesús desde muy pequeño, yo nací literalmente en la iglesia. Mi mente no tiene otro recuerdo sino Dios. Me enseñaron la Biblia desde pequeño. Me enseñaron de Dios desde muy joven. Yo quería ser pastor como mi padre. Estuve en el grupo de alabanza. Hice cosas lindas. Cantábamos, orábamos, íbamos a retiros. Pero no entiendo cómo es que en algún momento de mi vida me aparté de Dios. Pero me aparté de Dios no por gusto, pastor. No me aparté de Dios porque yo quise, sino porque yo no encontré respuesta en Dios a las inquietudes, a mis dudas.
Porque cuando un día fuimos a predicar a un lugar con mi familia, éramos misioneros, me contaba él, un día a mi hermana menor la lastimaron, personas de mal vivir. 9 años tenía mi hermana. Ella sufrió mucho. Mi padre sufrió. Y yo me pregunté dónde estaba Dios cuando eso ocurría con mi hermana. ¿Dónde estaba Él si Él lo podía todo? A diferencia de mis padres, yo me refugié en otra cosa. Me alejé de Dios. Queriendo entender, comencé a estudiar otros libros. Busqué respuesta en los libros de filosofía. Busqué respuesta inclusive en cosas oscuras. Y pastor, no encontré respuesta. Y esto me llevó finalmente a apartarme y a vivir una vida que jamás imaginé. Por eso le decía, yo no entiendo cómo pude yo llegar a esto, apartarme de Dios tanto, que hoy cuando veo mi vida de lo que era antes a lo que vivo hoy es tan grande, tan terrible. Jamás en mi vida me hubiera imaginado vivir así. Y amigos, tú no te puedes imaginar qué cosas lindas y hermosas puedes hacer cuando estás con Dios, pero tampoco te puedes imaginar qué cosas terribles y tristes puedes hacer cuando te apartas de Dios. Y después de mucho tiempo él me dice, pastor, sin embargo, allí en lo más oscuro de mi vida, en lo más profundo de la miseria que yo estaba haciendo, un día Cristo me alcanzó. Cristo me alcanzó por mi madre, que ella me buscaba porque yo me había desaparecido totalmente. Ella mandaba mensajes buscando por aquí, buscando por allá, de muchas formas. Y finalmente un día ella me encontró y me dijo algo que cambió mi manera de pensar. Hijo, Dios tiene poder y su poder va más allá del sufrimiento, su poder va más allá del dolor, incluso más allá de la muerte. Hay cosas que no vamos a poder entender hoy. ¿Por qué murió? ¿Por qué esto ocurrió? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué esto y aquello? Hay cosas que jamás vamos a poder entender porque nuestra mente es limitada, es pequeña, es cortita. Vemos solamente hasta donde puede llegar nuestros ojos. Pero Dios tiene una visión más amplia. Dios ve el principio y el fin. Y ese mismo Dios sabe que todo lo que pasa al margen de todo, la muerte, el sufrimiento, el dolor, ¿por qué sus padres murieron de esa persona que conté la historia inicial? Todo eso, al margen de todo, de lo que no podamos entender, Dios sabe que eso fue lo mejor. Quizás no lo entendamos, quizás nos es difícil de entenderlo, pero Dios sabe que fue lo mejor. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene el control de todo al margen del dolor, al margen del mal, al margen de la desgracia. Él está al control de todo. Y ese mismo Dios quiere también tener el control de tu vida. El mal es un misterio, es difícil de entender, pero Dios va a darle fin a este problema del pecado. El pecado, el sufrimiento, el dolor tienen las horas contadas. Un día, ese Jesús que venció allí en el cielo al enemigo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que hubo una guerra después de esas mentiras
que Satanás dispersó acerca de Dios. Después de esas mentiras que Satanás comenzó a hablar ante todos los ángeles y arrastró a muchos, se engañó porque él es mentiroso, especialista en la mentira. Dice la Biblia que hubo una lucha entre Jesús, Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Finalmente Jesús venció. Jesús venció. Tú no tienes por qué seguir llorando y sufriendo sin esperanza. Claro, las lágrimas son parte de la vida, pero tienes que hacerlo con esperanza, confiando en que Dios venció. Jesús venció en el cielo. Jesús venció en la cruz del Calvario, y Jesús también puede vencer hoy en tu vida. No importa cuál sea el mal, el dolor, las lágrimas, las deudas, la enfermedad, todo lo que tú puedas estar pasando tiene solución, porque Dios puede. Porque Jesús venció. Venció en el cielo, venció en la cruz. Puede vencer en tu vida, porque Jesús también vencerá y le pondrá fin a todo. Jesús venció. No importa cuál sea el problema, Él también quiere vencer en tu vida. Amén. ¿Por qué no decir Señor y escribir allí? A lo mejor, no sé cómo te ha llegado este link de transmisión o este video en YouTube, en donde tú quieras estés escuchando por la radio. ¿Por qué no decirle Señor, quiero que tú venzas en mi vida? Que tú venzas. Tú que eres el vencedor. Toda la Biblia es un libro del conflicto entre el bien y el mal, pero donde Dios siempre prevalece, donde Jesús se levanta como el victorioso, donde Jesús siempre acude en ayuda de sus hijos. Hay dolor, sí, hay maldad, sí, hay lágrimas, sí, pero Jesús vence. Hoy puede vencer en tu vida. Amén. ¿Por qué no le dices, Señor Jesús, ayúdame a vencer esto? Tú que eres el vencedor, tú que venciste, ayúdame a vencer este problema que tiene quejándome. Estoy a punto de divorciarme. Estoy enfermo. Estoy en la bancarrota. Estoy desahuciado. Si tú venciste en la cruz, si tú venciste en el cielo, si tú vencerás al fin del tiempo, también quiero que venzas y me des la victoria. Amén. Pon allí, escribe allí, Jesús venció y vence también en mi vida. Que Dios te bendiga. Allí donde tú estás, vamos a orar. Amado Dios, allí tu hijo, tu hija que escucha este mensaje, no importa cuál sea la situación que vive, no importa, Señor, solo importa que ella hoy decide vencer contigo, Señor. Decide entregarte sus pesares, sus problemas, sus dificultades, sus sueños, sus metas, para que tú le ayudes a vencer, Señor. Guíalo y fortalece esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.